Buenas queridos amigos, bienvenidos a este su canal, el canal del fin de los últimos tiempos. En el día de hoy quise traerles un tema que debe ser de gran interés para todo buen cristiano. Es un tema que trata desafortunadamente de algo que no nos lo explican bien o nos lo explican a medias o con ambigüedades, es decir, con comportamientos, hechos, palabras o expresiones que pueden entenderse o interpretarse de diferentes maneras. ¿Quién lo creyera viniendo de los más altos cargos de nuestra Madre la Iglesia, trayendo aún más confusión de la que ya tenemos a raíz de nuestra falta de conocimiento o motivados por esa misma confusión, que nos lleva a nuestro desinterés? Por eso, como lo dije en mi primer video, mi interés es estar en la verdad, en el camino y en la vida de Jesucristo. En otros videos les hablaré, si Dios me lo permite y ustedes me apoyan, sobre las ambigüedades, que es una manera muy astuta del mal para confundirnos en los tiempos de hoy. Bueno, sin más preámbulos, voy a tratar el tema de hoy, que se trama del tema de los últimos tiempos. Para empezar, quiero hacerlo con inspiración de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Y con la protección de San Miguel Arcángel, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate, sé nuestro auxilio contra la maldad y las acechanzas del demonio. Suplicantes te pedimos que Dios haga valer su poder sobre él, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son el tiempo concedido por Dios a los pueblos paganos o gentiles para su conversión y salvación, con el efecto de la redención obrada por Cristo en la cruz. Constituye una oportunidad de la gran misericordia de Dios a los paganos o gentiles de todas las naciones para que se conviertan y salven. Esto en reemplazo de los judíos que repudiaron a Jesús y no lo aceptaron como el Mesías, Dios y Salvador. Son por tanto un periodo muy largo que algunos entendidos llaman eón, es decir, periodo de larga duración, y que se inició con la ascensión de Jesucristo al cielo y culminará con su segunda venida o parusía. Pero la etapa final de los últimos tiempos, o sea, el inicio del fin de los últimos tiempos, arrancó el 14 de mayo de 1948 con la creación del Estado de Israel y el retorno de los judíos a su patria. Bíblicamente se conoce en la generación de la higuera como el primer brote. En Mateo 24:32 dice lo siguiente: aprendan esta enseñanza. De la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Esto es el primer brote de la higuera, creación del Estado de Israel en un solo día, el 14 de mayo de 1948. El fin de los tiempos, como lo dije antes, termina con la segunda venida de Jesucristo a la tierra, o parusía, diferente a la del juicio final. Esta es una venida intermedia, diferente, repito, a la del juicio final, que es la última venida o parusía del Señor definitiva. Recordemos que el gran santo de la Edad Media, Bernardo de Claraval, dijo que la primera venida del Señor fue en carne y debilidad, pero la venida intermedia del Señor con espíritu y poder se producirá al final de los últimos tiempos, que no será el fin del mundo, sino el comienzo de un nuevo mundo regenerado llamado el milenio. La primera venida del Señor hace más de 2000 años fue visible y la última lo será también, pero la venida intermedia, con la cual terminan los últimos tiempos y comienza el milenio, no será visible según un concepto emitido en 1944 por el Dicasterio del Santo Oficio, entonces llamado Dicasterio de la Fe. Es conveniente recordar que las enseñanzas del gran santo de Claraval
acerca de las tres venidas o parucías de Jesucristo han sido aceptadas y transmitidas por el Papa Benedicto XVI y no son dos parucías solamente como algunos lo creen. Esta doctrina ha sido reafirmada por el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Indudablemente hay hechos y circunstancias reales que sin ninguna duda nos muestran que ya hemos entrado al final de los últimos tiempos, pues estos no son interminables, ya que en algún momento deberían tener su finalización. Primero, la recuperación del Estado de Israel y el retorno de judíos en 1948 como el primer brote de la higuera profetizado en la Biblia. Segundo, la recuperación de Jerusalén, su capital, en 1967 como segundo brote de la higuera cuando desató la guerra de los 6 días. La generación de la higuera, según los entendidos, va desde 1948 hasta la década que va desde el 2018 hasta el 2028. Aparte de estos dos grandes acontecimientos que nos indican que estamos en la recta final del fin de los últimos tiempos, voy a referirme solamente a una cita bíblica del Nuevo Testamento y pronunciada por Jesús a sus discípulos acerca de todo esto. Me baso en esta, aunque hay muchas más citas, pero para no incurrir en errores y confusiones, hablaré solo de ella, pues hay que ser prudente, sensatos y con mucha fe y con la gracia de Dios abandonado a su voluntad. La cita es Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 44. No lo leo el texto para no alargarme, pero quiero resaltar algunas cosas de él. Dice Jesús: habrán falsos profetas, falsos mesías, noticias de que hay guerras aquí y allá, una nación peleará contra otra, un país hará guerra con otro, habrá hambres, terremotos en muchos lugares, los que hablen en nombre de Dios los maltratarán y matarán, todo el mundo los odiará por causa mía, muchos renegarán de su fe, se odiarán y se traicionarán unos a otros, habrá tanta maldad que la gran mayoría dejará de tener amor hacia los demás. El que siga firme hasta el fin se salvará, dice Jesús. Otra gran señal, aparte de lo que dice en esta cita, en otros textos también nos hablan de otra gran señal del fin de los tiempos, que la dio Jesucristo, que cuando esta buena noticia del reino fuera anunciada a todo el mundo y que todas las naciones la conozcan, entonces vendría el fin. Esto ya está cumplido, ya que todo el mundo conoce el Evangelio, ya que todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Otra gran señal es la apostasía o herejía en la iglesia, donde el humo de Satanás se infiltró en la iglesia, dicho por el Papa Pablo VI, y ya está en el vértice. Esta revelación la dijo la Santísima Virgen María también en su cuarto secreto de Fátima, que la iglesia no lo ha querido revelar, y dice así: vimos a un Papa que era victoriado por las muchedumbres, pero que conducía a la iglesia al infierno. Es lo que ha hecho la masonería para tratar de destruir la iglesia desde adentro. Otro momento importante de los últimos tiempos es la aparición del catejón, que es el que retrasa la aparición del anticristo o que salga en escena. También la suplantación del sacrificio perpetuo, dicha por el profeta Daniel, donde dijo que 1290 días pasarán desde que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio. Es lo que ya está pretendiendo hacerse dentro de la iglesia, al decir que en la Santa Misa no hay transustanciación, que es por medio del cual y por medio de la bendición del sacerdocio de las especies del pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que simplemente es un recuerdo o un simple acontecimiento, dejando que la misa no sea el gran sacrificio de Cristo por la salvación de las almas. Otro signo es la conversión de los judíos, que ya lo están haciendo en una manera desproporcionada de lo que venían sucediendo antes, y como lo dijo el gran Santo Tomás, la ceguera de los judíos
durará hasta que la totalidad de las gentiles se les haya enfriado la fe, pero se van a convertir los judíos. La reconstrucción del templo de Jerusalén es otro hecho importante para saber entender que ya estamos al final de los últimos tiempos, donde el templo de Salomón ya fue restaurado, el Sanedrín, en 1998. Una sola religión mundial, el falso ecumenismo que nos vienen también metiendo a nosotros como signo del final de los últimos tiempos. La Tercera Guerra Mundial o Guerra de Ezequiel, donde una alianza de naciones en la que Rusia y los países árabes del norte atacarían a Israel simultáneamente. La presencia del falso profeta y el anticristo que aparecerán en escena, el anticristo que firmará el acuerdo del cese a la guerra y el falso profeta que será el líder de la única religión. Cada uno saldrá en su escenario propio. La implantación del microchip para gobernar a la gente y poderla manipular. La gran tribulación o desolación, donde habrán 3 días de oscuridad, pero habrá un aviso o iluminación de las conciencias, el rapto o arrebatamiento de la iglesia fiel o remanente, los 2 testigos que denunciarán al anticristo y al falso profeta y que serán matados, pero que al tercer día resucitarán. Ellos son Enoc y Elías. Finalmente será el gran triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Aparecerá en el cielo el gran signo de la cruz para la restauración del nuevo reino de Jesús por medio de la misa, el sacrificio perpetuo, que nunca será abolido por más que lo intenten por 1000 años. Luego sí será el fin del mundo. Es decir, que Jesucristo viene a reinar 1000 años más y luego sí aparecerá el juicio de las naciones, el fin del mundo. Bueno, espero que este video haya sido de su interés, de su entendimiento, y que no sea un motivo de asustarlos o de alarmarlos, sino que también sea un motivo para estar preparados, como lo dijo Jesucristo. Cuando Él venga, estén preparados, alertas, y no estemos dormidos, porque Él vendrá como justo juez para salvar a algunos y para condenar a otros. Y como lo dijo alguien, el que tenga oídos que oiga y entienda, y si los que tienen que hablar callan como perros mudos, hasta las piedras hablarán. Muchas gracias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Buen día para todos.